Bienvenidos, mi nombre es Gabriel Soto Medina, gerente de los departamentos de Servocontrol y Usillos de Precisión Monterrey, del Grupo CIMSA. En esta ocasión vamos a hablar en este webinar acerca de las fallas más comunes en los usillos, tales como rodamientos dañados, daño en cono, baja fuerza de clampeo, daño en estator, daño en encoder, sensores de presencia dañados y daño en unión rotativa. ¿Cómo se ocasiona el daño? ¿Cómo se manifiesta? ¿Y qué podemos hacer para evitar estos daños? Muy bien, empezamos con rodamientos dañados. Este tipo de componentes en los usillos son muy importantes. Los rodamientos normalmente son de contacto angular, pero también pueden ser rodamientos axiales, rodamientos radiales de rodillos de doble hilera con asiento interior cónico. Uno de los elementos, como mencionábamos, muy importantes son los rodamientos, ya que de ellos depende la precisión de maquinado, las revoluciones a las que pueda girar el equipo. Sin embargo, las fallas más comunes en los rodamientos se debe a una falta de lubricación. Esa es la razón principal, la razón número uno. La segunda es un ajuste excesivo, un apriete de más en el ajuste axial de estos componentes, que pueden ser de acero con elementos rodantes o bolas de acero o rodillos de acero, pero también con elementos cerámicos, también conocidos como rodamientos híbridos. Mencionábamos que una de las fallas más comunes es falta de lubricación. ¿Y cómo se manifiesta? En el equipo se empieza a manifestar una pequeña vibración, un pequeño zumbido. En ese mismo tenor se representa en el maquinado con una ligera variación o vibración en el maquinado, que puede ser variación en las medidas o variación en la superficie y en el acabado. Cuando se empieza a vibrar el acabado, por ejemplo, en un refrentado o en un barrenado, significa que ya tenemos un ligero, un mediano o un severo daño en los rodamientos. Esto lo podemos identificar a través de un análisis de vibraciones, a donde podemos diagnosticar, podemos ver a través del análisis de un espectro las condiciones de los rodamientos, que puede ser del lado frontal o del lado motriz. Para esto es muy importante saber y conocer el tipo de rodamientos, a donde también a través del análisis de vibraciones podemos determinar si uno u otro están dañados. Cuando existe una colisión en la máquina, también tiene afectación el rodamiento, porque se puede dañar, se puede quebrar incluso la jaula, que puede ser metálica, puede ser baquelita o poliamida. Les voy a mostrar cómo terminan los rodamientos cuando tienen un desgaste excesivo. Mencionábamos que pueden ser dos razones: falta de lubricación o un apriete excesivo, un apriete axial. En esta ocasión tengo aquí, en estos componentes, un rodamiento axial. Un rodamiento axial, el cual manifiesta severamente un daño porque fue muy apretado, pero también hubo una falta de lubricación. Si podemos ver, estamos apreciando aquí detalles tan precisos de que estuvo una fricción metal con metal, se estuvo calentando, inclusive el componente intermedio que es la jaula con los elementos rodantes sufrió un daño tan severo que las pistas y las bolas o elementos rodantes se dañaron severamente. En esta ocasión podemos mirar cómo se dañó el rodamiento. Si logran apreciar, estamos mirando las balas, los elementos rodantes demasiado desgastados, que incluso dos de ellas llegaron al límite de quebrarse. Esto significa que además de la falta de lubricación, también hubo un apriete excesivo, se estuvieron friccionando los metales.
Básicamente nosotros podemos apreciar en el husillo una vibración, un daño en rodamientos que se manifiesta finalmente en el maquinado. Hemos mencionado que una característica principal y fundamental de este tipo de componentes es la precisión, las altas revoluciones, la parada precisa, para que puedan ser muy versátiles. También tenemos aquí un rodamiento de rodillos, pero les quiero mostrar esta pista exterior a donde fue un poquito recalentada a través de los rodillos. Significa que además de tener una falta de lubricación, también estuvo muy apretado. Este rodamiento, si lo comparamos con esta pista, tiene una diferencia. ¿Cuál fue la diferencia? Que en esta ocasión, este rodamiento se ve muy rayado, pero aquí sucede lo contrario. El rodamiento no estuvo ajustado, estuvo suelto diametralmente y axialmente, a donde los elementos rodantes, los rodillos, estuvieron girando solamente en su movimiento de traslación, mas no en su movimiento de rotación. Algo muy importante que debe de suceder en todos los rodamientos es un movimiento de traslación, pero también un movimiento de rotación entre cada uno de los elementos. De no ser así, se empiezan a rayar los rodamientos y se empieza a generar una alta vibración, un calentamiento por fricción, no por rodadura, sino fricción. Y obviamente, pues en consecuencias, pues un mal maquinado. Es tal grado de daño en los rodamientos que incluso se llegan a quebrar, como lo estamos representando aquí en esta ocasión. Rodillos rayados en su diámetro por fricción, no por rodadura, inclusive tanto calentamiento, tanta fricción que hasta se daña y se quiebra la pista del rodamiento. Hemos mencionado en repetidas ocasiones que lo más básico, lo más fundamental y esencial en un husillo son sus características diametrales. Aparte del daño que se puede generar en los rodamientos por falta de lubricación, por colisiones, por un ajuste no preciso axial, también existe un ajuste radial. Esto significa que debe de haber una interferencia entre los diámetros del rodamiento y de la flecha. La flecha es otro componente muy importante en el husillo. Cuando no se tiene ese ajuste diametral, los rodamientos se están moviendo radialmente o la flecha se está moviendo. También se manifiesta en los maquinados vibrados. O también se empiezan a romper las herramientas. Y a veces se confunde uno que no está bien afilada la herramienta, que no está bien sujeta, pero ya existe una vibración que también nos lleva a una rotura de herramientas o inclusive a un desgaste prematuro. Significa que necesitamos estar cambiando con mayor frecuencia las herramientas. Otro daño común en los husillos es el daño en el cono. El cono es un elemento muy importante en el husillo, puesto que en ello está recargada, ajustada y apretada la herramienta, y eso nos indica también que puede o no darnos una precisión de maquinado. El cono, como lo mencionábamos, es un elemento muy importante, es parte de la flecha de un husillo. En este caso, esta flecha tiene un cono, BT50. ¿Cómo se nos puede dañar el cono? Se nos daña normalmente con una colisión, con exceso de contaminación, con falta de mantenimiento en las herramientas, de limpieza en las mismas herramientas, de limpieza en el interior del cono, en su diámetro mayor, en su diámetro interior o el menor y en su longitud. ¿Qué debemos de cuidar en este tipo de componentes? La precisión de maquinado, obviamente, pero ¿cómo? Una parte que se tiene que cuidar mucho es la limpieza, los diámetros mayor y menor,
pero muy importante también el ángulo. Cuando mencionamos que es muy importante el ángulo en este tipo de componentes, en este cono, necesitamos, ¿cómo les explico? Necesitamos ver que estas características fundamentales, pero sobre todo nominales, no varíen o no estén fuera de sus especificaciones. ¿Por qué? Porque se pierde la precisión, pero también se puede perder la fuerza de sujeción de la herramienta, la fuerza de clampeo. ¿Qué se recomienda cuando se tiene que recuperar o cuando se tiene dañado el cono en su interior? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues tenemos que medir el RONAU en el cono. Si estamos fuera de tolerancia en cuanto a su redondez y a su precisión, lo que se sugiere es rectificar, cromar y volver a rectificar para volver a dimensionar nominalmente sus características. ¿Cómo se tiene que hacer? Solamente con la flecha, como en este caso, la flecha sola, sin ningún otro componente, como son los rodamientos, como es el rotor, como es los separadores, solamente la flecha. Eso significa que vamos a estar en los márgenes nominales de acuerdo al tipo y al tamaño del cono. No se recomienda que se rectifique el cono en sitio, por una sencilla y simple razón. Si se rectifica en sitio, nosotros no estamos sabiendo del todo cómo están los rodamientos, cómo está el ajuste, cómo está la vibración, cómo está la sujeción de fuerza de clampeo. Sin embargo, si se ejecuta ese trabajo, lo único que estaríamos haciendo es sacar de medidas nominales el cono por sí mismo, en su diámetro mayor, interior y su ángulo. Mucho cuidado con el ángulo. El ángulo es lo que nos da la mayor precisión. ¿Cómo podemos cuidarlo? Les mencionaba, con una limpieza constante, asegurarnos de que las herramientas tienen su pull stop bien sujeto, que también están limpias y que el ajuste con el intercambiador de herramientas sí tiene las coordenadas precisas para que cuando se hace el intercambio no haya un golpeteo, no haya un forzamiento a donde podamos afectar la correcta funcionalidad de la flecha, del cono y del husillo en total. Ya que estamos hablando de la flecha, hace rato mencionábamos también que es muy importante el ajuste diametral, a donde van montados los rodamientos. Lado frontal, estator y lado motriz. Porque de ello depende la precisión de giro de esta flecha. Fíjense, si sumamos la precisión de giro de la flecha con respecto a los rodamientos, más la precisión del cono, seguramente tendremos un maquinado casi perfecto. Pero también, si sumamos el posible error que se pueda tener en los ajustes diametrales de los rodamientos con respecto a la flecha, y le sumamos, como mencionábamos, un error en el cono, pues sería catastrófico, inclusive en algunas ocasiones, un posible maquinado. Seguramente rotura de herramientas, seguramente maquinados vibrados. Otra falla muy común en los husillos es una fuerza disminuida en la sujeción de la herramienta. Fuerza disminuida, fuerza de clampeo disminuida. Aquí tenemos un drawbar. Un drawbar que está compuesto de todos sus elementos, la flecha, los resortes, el gripper, con todas sus características, con todas sus piezas. El gripper tiene una función muy especial. Es el que tiene contacto directo con la herramienta. Como tiene contacto directo con la herramienta, interviene entre la herramienta y el cono. Si uno de estos componentes no está en condiciones óptimas, seguramente va a haber un defecto en la sujeción de la herramienta, que puede ser engañoso si no nos está dando la sujeción, la fuerza en cuanto a los newtons. Supongamos que en este caso
tenemos la necesidad de tener los 18,000 newtons de sujeción de herramienta, o los 25 de acuerdo al tipo de cono. Supongamos que no se tiene esa fuerza nominal de acuerdo al tipo y al tamaño de cono. Podríamos pensar que seguramente tenemos un daño en los resortes, mas sin embargo no siempre es así. Puede ser que tengamos un daño en uno de los elementos del gripper, que puede ser el collet, los dedos o la corona, que no nos permite un desplazamiento correcto entre ellos mismos y nos está afectando la sujeción de la herramienta. Suele suceder que en las condiciones normales de la máquina debe de estar perfectamente la flecha, los rodamientos, el cono, pero también el gripper. Y normalmente sucede que falla o tenemos algunas fallas en estos componentes cuando hay colisiones. Repito, una colisión nos afecta en rodamientos, en el cono y también en la sujeción de la herramienta, o inclusive se llegan a dañar algunos de los elementos del gripper. Se doblan los deditos. Entonces, es necesario supervisar, verificar los componentes de cada uno de los grippers que se tienen en los husillos. Pero también puede ser que los resortes, que pueden ser helicoidales o arandelas cóncavas dispuestas, sufran desgaste. O una manera más representativa sería ruptura total de las mismas arandelas, a donde se estaría perdiendo la fuerza mecánica de sujeción de la herramienta. Todos los husillos que tienen intercambiador de herramientas automatizado a través de un drawbar y un gripper, todos los husillos sujetan la herramienta mecánicamente. ¿Cómo se suelta? Se suelta mediante una fuerza hidráulica o neumática a través de un pistón hidráulico o neumático. Entonces, si nosotros tenemos una fuerza deficiente en la sujeción de la herramienta, seguramente podríamos tener daño en los resortes, daño en cualquiera de los componentes del gripper, pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Pareciera repetitivo, pero esto es así. Lo primero que vamos a observar es un fallo en el maquinado. Fallo en el maquinado, maquinados vibrados, herramienta rota, desgaste prematuro de la misma herramienta, que inclusive también a través del drawbar, en ocasiones, como en este caso, viaja o circula refrigerante para la misma herramienta. Si no está fluyendo ese refrigerante, pues también nos está ocasionando una falla en la herramienta. Un cuidado muy importante que debemos de tener, pues es la correcta funcionalidad de los elementos de sello que se puedan tener en este componente, el drawbar o en el gripper. ¿Cómo podemos tratar de evitar que esto suceda? Una de las cosas que nosotros sugerimos es una lubricación de los elementos de fricción en el gripper, una lubricación en el collet, en los dedos y en la corona, para que podamos asegurar un desplazamiento suave en estos componentes y al mismo tiempo podamos tener una correcta sujeción en las herramientas. Igual, lubricar los resortes periódicamente, cambiar los elementos de sello y seguramente vamos a tener una buena comunicación de refrigerante si estamos periódicamente cambiando los filtros que nos suministran el refrigerante para la lubricación de la herramienta de corte. Otra falla muy común en los husillos motorizados, que en este caso no lo es, en esta flecha sí, trae un rotor, un estator,
una falla muy común es daño en el estator. ¿Pero por qué se nos puede dañar un estator? Un estator se nos puede dañar porque está contaminado, porque está aterrizado o porque fue incluso mal conectado. Ese estator es un motor interno en el husillo que a través de las bobinas estamos generando que el rotor ensamblado en la flecha nos haga girar la misma flecha. Hay dos tipos de estatores en los husillos: el estator con jaula de ardilla y los estatores con imán permanente. Una de las diferencias entre esos dos tipos de estatores es el alto torque y el espacio más reducido para los husillos con imán permanente. Genera además mayor número de revoluciones. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que un estator está llegando a sus condiciones fatales? Tiene desgaste, tiene fatiga, tiene contaminación. Lo podemos mirar porque empieza a perder ese torque cuando son de imán permanente. Cuando son con jaula de ardilla, más fácilmente se puede perder ese torque. Una manera de poderlo verificar es a través de una medición mediante el Megger. Podemos o estaríamos verificando el aislamiento del estator. Otra prueba, ya desmontado el estator, sería mediante el Hi-Pod o el Baker, a donde nos estaría diciendo en qué condiciones está. Pero generalmente se aterriza el estator. La falla cuando se aterriza el estator es seguramente por contaminación interna o una falla en el sistema de refrigeración en la barra drawbar. Vean la importancia que tiene estos elementos de sello, que afectan al mismo funcionamiento del drawbar, pero también están interfiriendo o pueden afectar incluso al estator. Otro elemento que también puede afectar al estator es la unión rotativa. Más adelante hablaremos de la unión rotativa, pero seguramente la unión rotativa también tiene mucho que ver con la falla en los estatores, con el aterrizado de los estatores. Es una falla menor, pero que también se manifiesta y en ocasiones no sabemos por qué. ¿A qué se debe? Que se está perdiendo el torque, que no alcanza las revoluciones, que no tiene las paradas precisas. Otro elemento muy importante en los husillos es el encoder. Anteriormente habíamos mencionado que el encoder nos sirve para dos razones principales y fundamentales en un husillo, que es vigilar y contar las revoluciones a las que está girando el husillo, pero de mayor importancia es vigilar la parada precisa y exacta del mismo husillo, porque eso tiene una función básica y primordial, que es la parada precisa para el intercambio de herramientas. Como podemos observar, como podemos ver, todo va casado y relacionado de una manera muy, muy precisa. Esto significa que el encoder, un elemento tan pequeño, pero de mucho cuidado, nos ayuda a vigilar las revoluciones, habíamos mencionado, pero la parada precisa. Si no tenemos una parada precisa y exacta en el giro de la flecha, podemos tener daños en el cono por colisiones, en el intercambiador de herramientas y colisiones, obviamente, contra la pieza puede ser. No vamos a saber identificar en qué momento está girando, a cuántas revoluciones está girando. Estos elementos básicamente son irreparables, pero sí podemos tener un cuidado para ellos. Es muy importante en estos componentes que no estén tan cercanos a su disco dentado que gira en conjunto con la flecha, para que no tenga rayaduras y que sea confiable la medición. Una manera de cuidarlos pues es a través de una limpieza superficial. Normalmente este tipo de componentes traen una plaquita que los cubre de cierta cantidad de suciedad
Del otro lado del encoder se tiene un conector que puede ser hembra o macho. En esta ocasión es macho el conector, y lo que tenemos que cuidar ahí es que el conector hembra con este macho no estén falseando los pines, que tenga su elemento de sello también, para que no haya contaminación o un agente líquido que pueda afectar estas condiciones tan simples pero tan delicadas, y que no tenga ninguna afectación del encoder. Es algo muy simple, muy básico, pero de mucho significado para el funcionamiento de estos equipos. Mencionábamos que el encoder está vigilando lucillo. Entonces, repito, si tenemos alguna posible falla de vigilancia de la posición parada y exacta de la flecha, nos va a afectar en la misma flecha, nos va a afectar en el cono de lucillo, nos va a afectar en la herramienta, y muy seguramente también nos va a afectar en el intercambiador de herramientas, en el magazine o en los cassettes de las herramientas propias. De ahí la importancia de tener que cuidar mucho estos encoders. Esto no se pueden verificar directamente en la máquina, se tiene que llevar a un laboratorio para poder hacer un análisis en las ondas, un análisis de su correcta funcionalidad, que el voltaje sea correcto, de pico a pico, la amplitud, la onda senoidal. Cuando está fuera de estas especificaciones, se tiene que cambiar. No tienen reparación estos componentes. Entonces, sí es muy importante este componente. Otro componente que también es entre eléctrico y electrónico son los sensores de presencia y de proximidad. Muchos de ellos nos vigilan las posiciones adelante, atrás del gripper y del drawbar, del pistón de accionamiento para la liberación de la herramienta, que puede ser pistón hidráulico o pistón neumático. Nos sirven para confirmar si está adelante, si está atrás, si la herramienta está sujeta, si la herramienta está suelta. Pero si uno de ellos falla, seguramente vamos a tener una información equivocada, y también corremos un riesgo de colisionar la máquina. Corremos un riesgo de tener un forzamiento en el cono porque el drawbar está accionado. Imagínense que nosotros estamos con una falla en estos componentes y que estamos diciéndole al lucillo a través del motor que gire, pero el pistón hidráulico del mismo lucillo está accionando el drawbar. Va a haber un forzamiento, va a haber un deterioro forzado, va a haber un consumo excesivo, que incluso puede llegar a soltar la herramienta porque el pistón está accionado. Y todo lo puede ocasionar la falla de un sensor, que no nos está diciendo si está adelante, está atrás, o que nos estaría mintiendo en ocasiones. Porque puede no estar detectando físicamente, pero eléctricamente está mandando una señal de confirmación. ¿Cómo puede mandar esa señal de confirmación si físicamente no está detectando un movimiento axial, un movimiento de alguna pieza, de algún componente? Puede ser por una falla interna en el mismo sensor, o puede ser por una rebaba que esté detectando no precisamente a un componente de desplazamiento, sino una rebaba que fue un agente contaminante. Nos estaría diciendo en este ejemplo, el pistón está suelto, no está accionado el drawbar, pero físicamente sí lo está. El comando de la máquina le va a decir al lucillo, gira, cuando en condiciones normales no debería de girar. Entonces, estos sensores tienen mucho que ver con el correcto funcionamiento de los lucillos. En ocasiones, en el interior de los lucillos llevamos sensores de proximidad que mediante la posición o el ángulo de una leva nos está arrojando cierto voltaje. Y dependiendo de ese voltaje nos va a decir sí o no, estoy sujeto, estoy suelto, puedes continuar con el giro del lucillo o puedes detener o necesitas detener el giro del lucillo.
Hace rato que estábamos mencionando las fallas en los estatores, se mencionó rápidamente la unión rotativa. La unión rotativa es un elemento mecánico que nos sirve para una comunicación entre un elemento estático y un elemento de rotación. El elemento estático es la misma unión rotativa y el elemento de rotación es parte de esa unión rotativa que va acoplada normalmente a la flecha o al drawbar, porque estarían girando en conjunto. ¿Y para qué nos sirve? Nos sirve para ese sello mecánico para transportar el fluido o el refrigerante de la herramienta. Si esta condición básica de la unión rotativa falla, muy seguramente tendremos un escurrimiento o un chorro, un flujo excesivo de ese refrigerante que además viene con alguna presión, de ese refrigerante hacia el interior del husillo. Generalmente es lo primero que se manifiesta es un escurrimiento y lo primero que se daña es el estator. No le está llegando a la herramienta, se empiezan a dañar las herramientas, se empieza a aterrizar el husillo hasta que se daña por completo y hay que parar la máquina. Este elemento de la unión rotativa pareciera muy simple y va siempre en la parte posterior del husillo, en la parte de atrás. Entonces, se recomienda que frecuentemente se esté vigilando, cuando haya acceso a ello, un escurrimiento. Si empieza a haber un escurrimiento cuando el fluido está viajando y está saliendo por la herramienta, significa que ya tenemos una fuga. Si cuando tenemos un corte en el flujo de este refrigerante porque hay un intercambio de herramientas, porque la máquina está parada, puede ser un escurrimiento de alguna manera natural, porque funcionalmente en la unión rotativa se separan los sellos. Y cuando se separan puede haber un escurrimiento, pero un escurrimiento mínimo. Cuando ese escurrimiento empieza a incrementarse o ya es un chorro, seguramente los elementos mecánicos ya se dañaron. Hay que reemplazar la unión rotativa o darle servicio o mantenimiento y cambiar los elementos de sello. Los elementos de sello que pueden ser las mismas cerámicas o los elementos de sello que pueden ser O-rings en el interior de la unión rotativa, que en ocasiones, en algunos casos, también trae rodamientos. Cuando trae rodamientos, pues hay que reemplazar también los rodamientos. Como podemos observar, todo está correlacionado a esto. Hay algunos husillos que son mecánicos, como en esta ocasión, aquí tenemos componentes de un husillo mecánico, de un husillo motorizado, de un husillo con gripper. Pero vamos a hablar un poquito de los husillos mecánicos. Los husillos mecánicos se les llama mecánicos porque su movimiento de rotación para ellos mismos, para el mismo husillo, es a través, como en este caso, de engranes, que puede ser a través de una polea en la parte motriz y a través de bandas, acople directo. Los husillos motorizados pues tienen un motor en su interior. Mencionábamos anteriormente un motor que puede ser con un rotor de jaula de ardilla o un motor con rotor de imán permanente. Otros husillos un poco más especiales son los husillos hidráulicos, los husillos hidrostáticos e hidrodinámicos, que por sus características generalmente son empleados en los maquinados de mayor precisión, de rectificado. Sin embargo, todos y cada uno de esos componentes de los husillos mecánicos, motorizados o hidráulicos tienen mucha importancia. Debemos de cuidar demasiado la limpieza, el paralelismo entre sus componentes, la correcta lubricación, que no haya escurrimientos en su unión rotativa. Tenemos que verificar frecuentemente la fuerza de clampeo de las herramientas. Se recomienda también un análisis de vibraciones para poder determinar en qué condiciones están los rodamientos, sobre todo cuando exista una colisión. Se recomienda también verificar periódicamente el cono, el runout en el interior del cono y de ser posible también con una barra máster
con una longitud de 300 milímetros. Dependiendo del tamaño y del tipo de cono, pues son sus características que el fabricante da en cuanto a la sujeción de la fuerza de clampeo, los newtons o el runout en el interior del cono y con la barra máster. Agradezco mucho su atención, los invito a seguir nuestras redes sociales. Gracias.